Hola a todos. Para comprender mejor la realidad educativa y social en Puerto Rico, nuestro instructor de hoy, el Dr. Orville Distier, gerente senior de proyectos estadísticos en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, presentará los datos actuales mediante este webinar, el perfil del sistema educativo y social en Puerto Rico. Ustedes que nos ven a través de nuestra web innovacionpr.com, recuerden que pueden escribir sus preguntas yendo a su pantalla a mano derecha dentro de la ventanilla del chat donde está el símbolo de pregunta. Durante la presentación les estaremos respondiendo. Sin más preámbulos, dejo con ustedes nuestro instructor, el Dr. Orville Distier. Muchas gracias, Desiree. Un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Un saludo muy especial a las personas que nos están viendo a través de nuestra página web e internet. Y un saludo, por supuesto, a nuestras personas que están aquí presencialmente compartiendo este webinar. Quisiera preguntarles, si son tan amables, su nombre y de qué institución vienen. Así que, por favor. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Nelly Orengo Dueño. Fui maestra de teatro por 19 años en el Departamento de Educación y actualmente soy recurso de la clase de teatro en una escuela Montessori. Excelente. Por acá. Muy buenos días, mi nombre es Bárbara Rivera, actualmente laboro como gerente de área en Boys and Girls Club de Puerto Rico. Buenos días, mi nombre es Joan Rivera Carrión, soy gerente de operaciones de Boys and Girls Club de Puerto Rico y también trabajadora social comunitaria de profesión. Muy buenos días a todos, Gloria de Joyo Domínguez, soy la directora ejecutiva del Consejo Multisectorial del Gobernador para la Niñez en Edad Temprana. Saludos, mi nombre es Yesenia Román, soy la directora del Departamento de Desarrollo Cultural, Turismo y Educación del Municipio Autónomo de Aguas Buenas. Hola, buenos días a todos. Osvaldo Rojas, ayudante especial a la Oficina de Comunidades Especiales. Muy bien, qué bueno tenerlos aquí a todos ustedes. Así que vamos a comenzar con el webinar. Vamos entonces a comenzar hablando un poco sobre el trasfondo histórico previo a este perfil educativo y social que vamos a hablar. La siguiente cita, que lee como sigue: Puerto Rico, 1536, la producción de oro ha desaparecido casi totalmente. Muchos habitantes quieren abandonar la isla para dirigirse a México y Perú. Se imponen fuertes castigos, inclusive la pena de muerte, para parar la emigración. Se propulsa la agricultura, particularmente el cultivo de la caña de azúcar, para continuar el desarrollo del país. Y es que, como ustedes saben, conocer nuestra historia, ¿verdad?, nos da un punto de partida para poder contrastar con cuál es nuestro perfil actual. Como ustedes pueden ver, en todo momento de las épocas han habido grandes retos, y no es la excepción en este punto, donde inclusive se hablaba de migración, se hablaba de cambiar quizás las técnicas de agricultura para tener un desarrollo socioeconómico distinto. Así que, como todos sabemos, actualmente enfrentamos grandes retos también, comparables quizás y contrastables con estos en el punto en el tiempo. ¿Cuáles son las preguntas guías de este webinar? La primera es: ¿cuál es el perfil de nuestro sistema educativo? ¿Qué aspectos sociales se destacan a través del análisis de las características del sistema educativo? ¿Qué estadísticas sobre aspectos sociales y de familia se han destacado recientemente? Vamos a comenzar entonces con alfabetización y escolarización. En el año 1990 se realizó el último censo que contenía una pregunta sobre si las personas que contestaban el censo en ese momento sabían leer y escribir. Desde entonces, desde el año 1990, no se había realizado ningún otro dato o recopilación de información que nos diera datos sobre la tasa de alfabetización en Puerto Rico. Así que lo que hicimos es, y conste que en esa época, cuando se midió en 1990, esa tasa de alfabetización se calculó en 10.7%. O sea, que de toda la población adulta de Puerto Rico, aproximadamente 10 a 11 personas, entre 10 y 11 personas, en ese momento se clasificaban como analfabetas. O sea, que no sabían leer y escribir. Dado a que necesitamos esas estadísticas actualizadas, en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico nos dimos a la tarea de crear una nueva encuesta. Así que realizamos la encuesta de alfabetización 2010. Esa encuesta de alfabetización se trabajó en el Instituto de Estadísticas bajo una metodología
de llamadas telefónicas a personas de 18 años o más. Los resultados fueron que aproximadamente 2 de cada 25 adultos en Puerto Rico para el año 2010, que es la fecha de la encuesta, se catalogan como analfabetas. En este caso, eso nos lleva a una proporción de aproximadamente 8% de los adultos en Puerto Rico son personas analfabetas, o sea, que no saben leer o escribir. Por otro lado, eso contrasta con el 92% de personas alfabetizadas, que sí saben leer y escribir. Cabe señalar que esa encuesta también hizo preguntas sobre el uso de computadoras para la lectura de los periódicos, ¿verdad?, o los diarios. También hizo preguntas acerca de las personas que utilizan el Internet y hizo algunas preguntas adicionales muy interesantes que los invito luego, si lo desean. Le vamos a dar más adelante cuál es nuestra página de Internet para que puedan acceder a la información más detallada. Continuando con ese dato de alfabetización, cuando segregamos la información por hombres y mujeres, el 91.4% de los hombres resultaron estar alfabetizados, o sea que sí sabían leer y escribir. Y cuando lo segregamos por grupos de edad, vemos que a menor edad, mayor esa tasa de alfabetización, y todo lo contrario, mientras esa edad va aumentando, la tasa de alfabetización disminuye. Cuando vemos el 91.4% de los hombres alfabetizados y comparamos con las mujeres, que es este próximo slide, vemos ahí que en ese slide vemos que el 92.5% de las mujeres están alfabetizadas. O sea, que cuando contrastamos 91.4 versus 92.5, vemos que la tasa de alfabetización en mujeres es levemente más alta. Pasa igual con la segregación por edad, en el caso de las mujeres, donde a menor edad, mayor es esa tasa de alfabetización. En el tema del nivel educativo, para tener idea de cuál es el grado más alto que ha alcanzado la población en Puerto Rico en cierto punto en particular, utilizando el American Community Survey del año 2010 al 2014, y esto aquí se toman personas de 25 años o más, estamos entonces utilizando esa base de datos para determinar qué % de personas alcanzaron qué grado como máximo. En este caso, cuando vemos en Puerto Rico, aproximadamente el 28% de las personas en Puerto Rico, de 25 años o más, no tienen un cuarto grado de escuela superior, o sea, un cuarto año de escuela superior, o diploma de escuela superior o equivalente. Así que podemos decir que 28% aproximadamente no tienen grado de escuela superior. Contrastando eso en promedio, claro está, con el resto de las jurisdicciones de los Estados Unidos, ese porcentaje es de 13.8%. Así que tenemos una diferencia donde en Puerto Rico, pues, el porcentaje de personas que no tienen escuela superior completada es un poco más alto que en el resto de las jurisdicciones en promedio. Cuando vemos el resto de las distribuciones, resulta interesante que en Puerto Rico el 72% tiene grado de escuela superior o más, versus en el resto de las jurisdicciones de los Estados Unidos, que eso es aproximadamente el 86.4%. En términos de matrícula escolar, antes de analizar cuál es la matrícula, pues pasamos primero a ver la cantidad de escuelas. Y utilizando los datos del año 2014-2015, año académico, tenemos que en ese momento aproximadamente había 1.387 escuelas. Sabemos que esto es dinámico y va cambiando, sobre todo en los últimos años. Hemos visto que ha habido algunas escuelas que han abierto, están cerrados. Inclusive ahora se está hablando de una reorganización de escuelas. Así que estos números nos sirven para marcar un punto en el tiempo para ir entonces contrastando luego en el proceso de planificación. La cantidad de escuelas, cuando la distribuimos según el nivel, en el nivel elemental la mayor cantidad de escuelas, 788 escuelas están a nivel elemental. Y cuando vemos a nivel intermedio, 197 y por último, 156 escuelas superiores. La matrícula escolar, cuando vemos esta serie de tiempo, comenzando en el año 2000
hasta el año 2015-2016, podemos observar claramente una tendencia a disminuir la cantidad de estudiantes que están en el sector público o la escuela pública. Esa línea que se ve acá arriba, que usted ve aquí, esa línea tiene ahí los datos del sector público, de los estudiantes de la escuela pública. Claramente en el año 2000 habían aproximadamente 612.725 estudiantes y se ha reducido constantemente esa cantidad de estudiantes hasta el año 2015 y 2016 bajar a 390.000. Así es que las proyecciones también son que esto continúe sucediendo. Así que en ese caso, obviamente todos los esfuerzos que se hacen en las comunidades, los esfuerzos que se hacen a nivel municipal, a nivel del Departamento de Educación, a nivel estatal, tienen que, por supuesto, contemplar que muy probablemente esto va a continuar y que vamos a tener cada año menos estudiantes. De continuar esta tendencia, claro está. En el sector privado vemos unas disminuciones muy leves de la población. Así es que, por ejemplo, tomando como punto de partida el año 2005-2006, que habían 207.341 estudiantes, cuando vamos a través del tiempo, en el año 2013-2014, esa cantidad baja a 148.919. Así que, obviamente, hay una disminución de la cantidad de estudiantes, pero no es tan dramática en términos de la velocidad a través del tiempo de esa disminución. Sin embargo, pues también en términos de la planificación de este sector privado es muy importante tomar en cuenta que es muy probable que esto continúe, esta tendencia. Si vemos la matrícula por sexo o por género en el sector público para el año 2014-2015, se estimaba que aproximadamente 51%, ¿verdad?, de esto a base de la matrícula de esa población eran varones, personas del sexo masculino, del género masculino, comparado con 49% de mujeres. Y es curioso porque a veces las personas tienen una percepción de que es todo lo contrario, y es porque al ver la distribución en términos de la sociedad como un todo, más allá de la escuela, ¿verdad?, cuando estamos hablando de las comunidades, de esa distribución, uno suele ver una distribución mayor de mujeres que de hombres, pero en la escuela sucede que aunque la diferencia no es dramática, hay un poco más de varones que mujeres. Cuando vemos ese porcentaje, cómo se distribuye el porcentaje de la matrícula en los distintos niveles educativos, vemos que el mayor porcentaje está en la escuela elemental. La escuela elemental está aproximadamente el 53% de la matrícula. Luego, aproximadamente el 22% de la matrícula está en superior y 25% en intermedia. Obviamente, pues, los servicios que se le ofrecen al sector elemental siguen siendo los que mayor recursos toman, ya que es el porcentaje mayor que está en ese sector, el sector elemental, en ese nivel. Un tema muy importante que es la educación especial. Claramente, esta gráfica que usted ve aquí, esta serie de tiempo, nos dice que a través del tiempo hay una tendencia bastante clara a ir aumentando cada día más aquellos estudiantes que están recibiendo educación especial o que están matriculados en los servicios de educación especial. Desde el 2000, año 2000, 2001, aunque ha habido fluctuaciones a través de ese tiempo, básicamente en el año 2013-14 es la primera vez que en varios años comienza una disminución, o se observa, ¿verdad? Se comienza a observar una disminución en la cantidad de estudiantes. Fíjese que en el año 2000-2001 había 65.576 estudiantes y en el año 2013-14 esa cantidad aumentó básicamente el doble, 123.754. Así que de este punto se ha hablado en diferentes foros sobre la razón de que esto esté sucediendo. Algunas personas entienden que es porque han mejorado los procesos de diagnóstico, han sido más certeros. Otras personas piensan que se están diagnosticando más niños de los que se deberían. Otros asumen que los avances tecnológicos han permitido, ¿verdad?, tener nuevos diagnósticos que antes no existían. Y hay una diferencia en términos de opiniones, pero el hecho es que en términos de matrícula sí ha estado aumentando.
Y obviamente esto requiere una planificación de recursos, requiere una planificación de necesidades especiales de estas personas que va en aumento cada día, esa demanda por esas necesidades. Cuando analizamos esta distribución de educación especial en términos proporcionales, comparado con el resto de la matrícula, aproximadamente 1 de cada 4 niños están matriculados en un programa de educación especial. 1 de cada 4. Y eso, más o menos, es un 27% o 26.5%. Y hemos visto que, como ha ido aumentando esa matrícula, anteriormente se hablaba de 25%, de 20%, así que ha ido aumentando esas proporciones. Que es una proporción bastante considerable, como pueden ver aquí en este pie chart. Cuando analizamos esos impedimentos, esos datos en detalle, observamos que la mayor cantidad de estudiantes que están matriculados en ese programa de educación especial han sido diagnosticados con problemas específicos del aprendizaje. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque la planificación de esos niños que están sirviendo esos programas especiales y esos servicios tiene que adaptarse a, dentro de esos servicios, cuáles son los que son más, ¿verdad?, más importantes para ellos. Obviamente todos son importantes, pero hay unos que tienen mayor demanda de servicios y la planificación es distinta. Seguido de problemas del habla y lenguaje, otros problemas de salud, deficiencia intelectual, autismo, muy importante, se ha hablado mucho sobre autismo. En el Instituto de Estadística recientemente realizamos un estudio sobre autismo, está disponible en nuestra página también. Disturbios emocionales, impedimentos múltiples, problemas auditivos, impedimentos visuales, problemas ortopédicos, daño cerebral por trauma, sordo ciego y retraso en el desarrollo. Así que estas son las distribuciones y es bien importante eso porque algunas personas visualizan que estos niños de educación especial pues tienen solamente problemas físicos o problemas de movilidad solamente y no, pues como debemos ver, problemas específicos del aprendizaje es un asunto que es complejo tratarlo, ¿ves? Tiene que ver más con el proceso de pensamiento. Y también problemas de habla y lenguaje que son bastante retantes y consumen muchos recursos. Otro aspecto importante en toda comunidad, y no mucho más importante quizás aún en la comunidad escolar, es determinar cuáles de estos estudiantes están bajo el nivel de pobreza. ¿Por qué? Porque se sabe, ¿verdad?, se sospecha por muchos estudios que se han hecho y muchas variables que se han estudiado, que los estudiantes que están bajo el nivel de pobreza pues tienen unos retos particulares, como sucede también en las comunidades que están bajo nivel de pobreza. Para estos datos voy a aprovechar para introducir ante ustedes esta herramienta que tenemos en el Instituto de Estadística que se llama data.pr.gov o .gov, data.pr.gov. Esto es un portal de interconexión de datos abiertos de Puerto Rico y en este portal usted puede encontrar mucha información, puede encontrar bases de datos, puede encontrar gráficos, mapas, así que lo invito a que lo explore y va a encontrar ahí mucha información que probablemente le sea de utilidad. Muchas de esas bases de datos usted las puede bajar y las puede continuar analizando en otros medios como Excel, ¿verdad?, SPSS, otros programados. Y también ahí mismo, en la misma herramienta, puede hacer sus gráficas nuevas o sus nuevas tablas con sus filtros que necesite. Así que es bien dinámico e interactivo. En datapr.gov usted va a encontrar, entre las diversas bases de datos que existen, usted va a encontrar, por ejemplo, una base de datos que habla sobre cuántos estudiantes
en el año 2013-14 del sector público estaban bajo el nivel de pobreza. Aproximadamente, cuando usted hace esos análisis, usted encuentra que aproximadamente el 77% de los estudiantes en el sistema público están bajo el nivel de pobreza, lo cual es un número bastante grande. Considerando que en la población general ese número está aproximadamente en 45-50%. También usted puede trabajar esos datos por escuela, por distrito, por municipio, así que lo invito a que lo continúe explorando. Van a haber variaciones, por supuesto, dependiendo de la distribución geográfica. Le estoy aquí enseñando esta página web, que es donde usted puede obtener las guías sobre cómo se trabaja y se clasifican las comunidades para determinar si están o no sobre el nivel de pobreza o bajo el nivel de pobreza. Estas guías están basadas en el US Department of Health and Human Services y estas guías usted las puede bajar, usted las puede estudiar, analizar y determinar entonces por cómo es que se clasifican a las estudiantes, a las comunidades, a las familias bajo nivel de pobreza. Por ejemplo, usted va a encontrar aquí una tabla, donde en esa tabla, si usted tiene una familia de 4 personas y su ingreso económico es X, usted puede determinar si una familia que se compone de 4 personas y se gana, por ejemplo, $25,000 al año de ingreso familiar, si es o no una familia que está sobre o bajo el nivel de pobreza. Si tiene una familia de 6, de 3. Así que estas guías son muy importantes porque le ayuda a usted a estandarizar. Y se lo comento porque en muchas ocasiones se hacen a veces comparaciones de comunidades utilizando distintos tipos de guías y entonces no son necesariamente justas o comparables y utilizando un estándar, ¿verdad?, que usted desee, pero en este caso le estoy presentando esta opción, le ayuda a usted a hacer comparaciones más justas. Los maestros bajo el Departamento de Educación, además de estudiar, obviamente, la cantidad de estudiantes que hay en el sistema público, estudiar la cantidad de maestros es muy importante, porque nos dice entonces cuál es la distribución de esos maestros que entonces están disponibles para ofrecer los cursos. Uno esperaría que si se está disminuyendo la población estudiantil, pues quizás uno encontraría que a través del tiempo también los maestros deberían estar disminuyendo, ya que hay menos estudiantes a los cuales servir. Cuando uno mira los datos desde 1986 hasta el año 2013-14, una serie de tiempo, uno observa que hubo un aumento considerable de maestros desde el 1986, que llegó hasta aproximadamente el año 2000, y entonces comenzó a disminuir la cantidad de maestros. Así que si tomamos el año 2000 como punto de referencia, desde ese entonces ha comenzado a disminuir la cantidad de maestros que están en el sistema público. Hasta que actualmente, en el año 2013-14, aproximadamente hay 34.388 maestros, que cuando comparamos con el año 1986 eran 32.361, que estamos más o menos igual que en esa época. Importante es que esto es lo que le llaman el Full-Time Equivalent, o FTE. Y se los comento porque si usted compara estos datos quizás con otras tablas del Departamento de Educación, quizás los números no son exactamente iguales. Y es que el Full-Time Equivalent se calcula utilizando entonces los maestros que están a tiempo completo y haciendo un cálculo para añadir a aquellos que no están necesariamente a tiempo completo, que a lo mejor están a tiempo parcial. Y entonces uniéndolos para hacer un maestro a tiempo completo. O sea, que un maestro, pueden haber 2 maestros a tiempo parcial y hacen un maestro a tiempo completo. Y eso sería one full-time equivalent teacher. Y estos datos se obtienen, esta serie de tiempo usted la puede obtener en nuestros perfiles del sistema educativo que nosotros publicamos anualmente en el Instituto de Estadística, pero también los puede obtener en el National Center for Education Statistics,
que a través del internet usted puede entrar a la página del National Center y bajar estas series de tiempo que también utilizan la metodología de Full Time Equivalent y van a ser exactamente estos mismos números. O sea que son los números que el Departamento de Educación envía al gobierno federal para entonces hacer los distintos estadísticas y cálculos. Cabe señalar entonces que sí, efectivamente, hemos visto una reducción en términos generales de la cantidad de maestros en el sistema público que va a la par, quizás, en cierta forma, con que también se ha visto una disminución a través del tiempo de estudiantes en el sistema. Cuando vemos entonces y tomamos los maestros, por ejemplo, tomando como año de comparación el año 2012-2013, cuando vemos los maestros que eran 30.988 maestros en ese momento full time equivalent, y vemos que en ese mismo año habían 434.609 estudiantes, podemos entonces, tomando ese mismo año de referencia, estimar cuántos estudiantes por maestro había en los salones de clase. Y eso nos da una estimación de aproximadamente 14 estudiantes por cada maestro. O sea, en promedio, un salón podría tener 14 estudiantes y un maestro. Obviamente, eso podría variar de salón a salón y dependiendo del nivel. Esto es un promedio general para todo el sistema. Y se los comento también porque pues, algunas personas, algunos maestros, cuando ven este número, pues contrastan con una realidad que a lo mejor en su salón pues hay más estudiantes que 14 o menos. Y esa es la razón, y es que esto es un promedio, ¿verdad? Para tener una idea de más o menos cuál sería esa distribución. Algunos estudios apuntan a que a menor cantidad de estudiantes por maestro, pues mejor es el aprovechamiento académico y es más eficiente el proceso. Sin embargo, otros estudios apuntan que no necesariamente es así. No obstante, la razón por la cual este número es bien importante y se calcula, e inclusive cuando usted va a los datos del gobierno federal, se presentan estos datos, la razón para eso es que se presume que estamos asumiendo que eso es cierto, que a menor cantidad de estudiantes por maestro, eso es mucho mejor. Y este número a través del tiempo, como usted lo mira, más o menos estable. Yo he visto que a través del tiempo ha variado entre 12, 13, 14. Por ahí más o menos se mantiene. ¿Por qué? Porque como a pesar de que también ha disminuido la matrícula, pues también hemos visto que han disminuido la cantidad de maestros. Así que esa proporción se va más o menos manteniendo. Hasta ahí hemos visto los datos que tienen que ver con aprovechamiento, con matrícula, con alfabetización, que marcan entonces esas características del sistema, de la distribución de sus estudiantes, de sus escuelas y de los cambios a través del tiempo que hemos ido observando. Vamos a pasar ahora a un tema muy interesante y muy importante, que es el aprovechamiento académico. Obviamente, a través del tiempo se ha observado que las técnicas, los currículos, ¿verdad?, los diseños instruccionales se van moldeando y van cambiando para adaptarse a las nuevas realidades. Y entonces, eso debería, en teoría, resultar en que ese aprovechamiento académico vaya evolucionando y que cada día los estudiantes, en el mundo ideal, ¿verdad?, los estudiantes deberían tener un mejor aprovechamiento académico y ser más efectivos los programas. Tomando el año 2013, el año 2012-13, como punto de comparación y de partida, y vemos aquí en esta gráfica que este eje de X están los distintos grados en donde se ofrecieron pruebas de aprovechamiento académico, en este caso las pruebas puertorriqueñas, ¿verdad? Esa eje de X te dice que en tercer grado, en cuarto, en quinto, en sexto, en séptimo, en octavo y en 11 se ofrecieron esas pruebas y se midió el aprovechamiento académico, las pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico. Vemos entonces que
las distintas líneas, la línea oscura es español, la línea tipo marrón es inglés y el azul verdoso es matemática, vemos que para todas esas materias, por alguna razón, hay una tendencia a mayor grado, una disminución en ese aprovechamiento académico, pero está más marcado en matemática. Vemos que en matemática ese aprovechamiento académico ha disminuido bastante y muy considerablemente a través de los grados. Obviamente matemática, y lo resalto porque es el que más llama la atención, que apenas el 9% en grado 11 resultó ser proficiente, ¿verdad?, o excelente en ese aprovechamiento. Pero también lo traigo porque sabemos que matemática, por ejemplo, es muy importante hoy día para todo lo que es STEM, para todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioeconómico de un país, para la ingeniería, para el desarrollo social, obviamente, agricultura inclusive, todas esas áreas requieren de un dominio bueno de las matemáticas. Así que, obviamente, esto nos da una señal de alarma de que algo podría estar pasando a través del tiempo, pero más especialmente algo podría estar pasando en el campo de la matemática. El aprovechamiento académico también, además de medirse por las pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento, ¿verdad?, también lo podemos medir utilizando las pruebas de evaluación y admisión universitaria, que la conocemos muchas veces como el College Board. Esas pruebas se ofrecen tanto a estudiantes de escuelas públicas como de escuelas privadas. Y la ventaja que ofrece esta prueba es que son comparables el sector público con el sector privado porque es la misma prueba. A diferencia de las pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico, que es la versión que se utiliza en el sector público, las versiones que se utilizan en el sector privado no necesariamente son comparables, como por ejemplo la LearnAid, que aunque miden aproximadamente las mismas destrezas, no necesariamente son comparables porque son metodologías distintas. No obstante, uno siempre las mira para ver cómo está en contraste. Pero en este caso, las pruebas de aprovechamiento académico de las PEAU, o el llamado College Board, nos da esa ventaja. Y también nos da la ventaja que se han ofrecido desde hace mucho tiempo ya, hace ya muchos años ofreciéndose. Podemos partir desde 1985 hasta las recientes ahora. Y tenemos, en el aprovechamiento tenemos español, inglés y matemática. En esta escala que usted ve aquí tiene usted a las escuelas públicas y a su lado las escuelas privadas. O sea, estudiantes que tomaron esas pruebas que pertenecían a las escuelas públicas y estudiantes que les pertenecían a las escuelas privadas. Estos son estudiantes de grado 12. O sea, que usted también puede tomar la prueba en grado 11, pero en este caso estos son exclusivamente los grados 12 para que la comparación sea lo más justa posible. Y las escalas son las mismas en ambas gráficas. Por tanto, usted rápidamente puede observar que en este sector público las gráficas están más abajo que en el sector privado. Por tanto, ¿qué significa eso? Eso significa que el aprovechamiento académico del sector público es más bajo que el aprovechamiento académico del sector privado basado en estas pruebas, en términos generales, ¿verdad? Así que los estudiantes de escuelas privadas, por alguna razón, están saliendo mejor en estas pruebas. Y esto, nuevamente, nos llama la atención para los procesos de planificación, los procesos de revisión de los currículos, procesos de revisión de qué actividades se están haciendo que a lo mejor no están dando los resultados que queremos. Otra cosa importante que usted ve es que esta línea que usted ve tipo marrón es inglés, la línea negra es español y la otra línea es matemática, que en el sector público, a diferencia de las pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico, donde mejor salen los estudiantes del sector público, es en matemática, ¿verdad? Curioso, interesante ese detalle. Y que usted ve
que luego le sigue español y finalmente inglés, que al final, en los años 2009 al 2013, están más o menos a la par. Ahora, aunque se mostró un aumento, ¿verdad?, una tendencia a aumentar las puntuaciones a partir del año 2007, desafortunadamente en el año 2013 volvemos a observar un descenso en esas puntuaciones. En el sector privado, aunque sus puntuaciones son más altas que el sector público, un asunto bien importante es que hay una tendencia a ir disminuyendo esas puntuaciones a través del tiempo. O sea que el sector privado, a pesar de que sale mejor que el sector público, no obstante, parece tener un problema o un reto en el sentido de que han ido disminuyendo ese aprovechamiento a través del tiempo. En el caso de inglés, vemos que a partir del año 2007-2005 comenzó a aumentar nuevamente esas puntuaciones en inglés. Así que, ¿qué nos dice esto? Nos dice que tenemos que profundizar un poco más en lo que sucede en el sector público, pero en el sector privado, aunque sale mejor, no es suficiente con conformarse con eso, ya que algo está sucediendo, que van perdiendo ese aprovechamiento a través de los años. Entonces el sector privado también tiene que tomar cartas en el asunto para entonces evitar que se continúe esa tendencia de disminución de ese aprovechamiento. En términos, hemos visto ahora, ¿verdad? Estamos hablando en términos generales de disparidades, porque estuvimos hablando de las diferencias que hay entre los niños y las niñas, de los varones y las mujeres, en términos de la alfabetización. Vimos también ahora que ese aprovechamiento académico varía entre el sector público y el sector privado. Y una publicación que recientemente hice para el periódico apunta a la disparidad educativa entre géneros. Y es que analizando los datos del Departamento de Educación, de aprovechamiento académico, usando las pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico y las notas de los estudiantes en el salón de clases, encontré muy curioso que las niñas, en términos generales, tienen mejor aprovechamiento que los niños. Y eso, aunque es bueno, obviamente, que las niñas tengan un buen aprovechamiento académico, y aunque eso nos pone en ventaja versus otras sociedades en el mundo entero donde las niñas se quedan atrás y las niñas inclusive a veces no tienen ni siquiera oportunidad de ir a un salón de clases, preocupa en el sentido de que los niños parecen entonces estar quedándose atrás en ese sentido. Cuando uno mira matemáticas, cuando mira español, cuando mira inglés, uno observa que en esos grados, en esas materias, los niños se quedan atrás y las niñas salen mejor. Cuando uno mira las pruebas puertorriqueñas pasa exactamente eso mismo, y cuando mira las notas también sacan mejores notas las niñas. Inclusive algo muy interesante es que la clase de educación física, que usualmente pues, es una clase que se piensa por costumbre y cultural que a los niños les interesaría más, pues las niñas también salen mejor en las notas, en educación física. Así que eso más impactante todavía, ¿verdad? Más curioso. Y qué bueno por las niñas. Así que quise traer ese punto porque es importante que aunque tenemos esta énfasis de equidad de género y queremos también que tenga igual de oportunidad a los niños y a las niñas, tampoco podemos dejar a los niños atrás. Tenemos que también tomar la atención de que no podemos descuidarlos. Así que el asunto es que ese análisis yo no lo había visto anteriormente en Puerto Rico, y en términos generales lo que me está diciendo es que el currículo tiene que prestar esa atención y que la equidad de género se trata de eso mismo, ¿verdad? De equidad, de que sean iguales, que no es que uno sea mejor que otro. Así que se los traigo como una nota importante para reflexión. Así que, habiendo visto esta descripción del sistema hasta el momento,
ya llegamos al punto de hablar entonces de abandono escolar, o lo que le llaman dropout en inglés, abandono o deserción. Hay mucha controversia en cuál es la palabra correcta a utilizarse, pero definitivamente el abandono escolar podría ser una palabra útil que describa entonces el evento que ocurre cuando ese estudiante en la escuela abandona literalmente el sistema y no regresa a continuar estudios. Hay diferentes formas de evaluar el abandono escolar. La literatura nos dice que especialmente existen dos formas principales. Una es aproximaciones a través de la retención escolar y otra es aproximaciones utilizando sistemas que miden específicamente la deserción escolar o el abandono. Dentro de ese sistema que viene específicamente la deserción escolar o abandono, hay dos metodologías. Está la metodología de transacciones, que es una metodología transversal, le vamos a explicar ya mismo, donde se mide las transacciones que ocurren en ese estudiante en un punto en particular en el tiempo. Y es transversal porque es en ese punto particular en el tiempo y no es longitudinal. Por el contrario, está la otra metodología, que pues todo lo contrario, que sí es longitudinal y se sigue al estudiante a través del tiempo. De todas las metodologías, la longitudinal es la más importante porque es la más eficiente y efectiva. Teniendo eso en cuenta, vamos a ver primero qué nos dicen los datos de retención escolar en el Departamento de Educación. La retención escolar lo que trata es de los estudiantes van moviéndose de niveles y a quienes yo retengo en esos niveles. Por ejemplo, si vemos los datos del nivel primario y cómo esos estudiantes del nivel primario pasan en ese nivel elemental al sexto grado, que es el último grado del nivel elemental, si uno calcula cuántos estudiantes entraron a primer grado, en este ejemplo en el año 2000, que fueron 49.807 estudiantes, y uno ve su proceso a través del tiempo y mide en 2 puntos en el tiempo específicamente, mide al principio y mide al final, y al final cuando llegan a sexto grado, uno tiene que entraron 83.570 estudiantes. Este es un proceso, ¿verdad? Esto es un proceso de medir la retención escolar y usted toma 2 puntos en el tiempo. Fíjese que entre medio pudo haber pasado muchas cosas. Puede haber entrado gente nueva, puede haber salido estudiantes. Así que ese proceso de transacciones no se están midiendo aquí. Así que aquí solamente se mide un punto en el tiempo de inicio versus un punto al final del tiempo. Con esta metodología, uno obtiene una tasa de retención escolar a nivel elemental de aproximadamente 87.5%. Esa es la manera en que en términos generales uno mide la retención escolar del nivel primario, que nos da 87.5%. Si el estudiante sale del sistema de educación de Puerto Rico, por la razón que fuese, pues obviamente no se va a contar al final, por tanto esa tasa va a bajar. Obviamente se ve afectado por estudiantes que sí entraron en algún momento. Pero fíjense que no es longitudinal, no estoy siguiendo un mismo individuo para hacer este cálculo, sino estoy viendo 2 puntos en el tiempo. Utilizando esa misma metodología, en el nivel intermedio, esa tasa de retención escolar es un poco más alta, es de 89%. Fíjense que para esto utilizamos los datos del año 2006 comparados contra el año 2008. Pues son los que entraron en séptimo grado y llegaron a grado 9. Y en el proceso nuevamente ocurrieron diferentes cosas. Entró gente nueva, salieron otros. Pero usted entonces al tomar punto A y punto B y hacer esos contrastes, usted obtiene esa tasa de retención escolar. ¿Y a nivel superior qué tenemos? A nivel superior
esa tasa es de 72.8%. Si tomamos el año 2009, 38.853 estudiantes entraron en grado 10 y en grado 12, al cuarto año de escuela superior, entraron 28.278 estudiantes. Por tanto, se toma una retención de 72.8%. Si vemos hacia atrás, vemos que en elemental esa tasa es de 87.5, en intermedio 89 y en superior 72.8. Así que la tasa más baja se presenta en el nivel superior de retención. Así que esta es una metodología que te puede dar una idea de qué puede estar pasando en términos de la deserción escolar o de abandono, pero no es la mejor técnica. Es una técnica que te da cierta información, pero no es la mejor. Lo que pasa es que a veces los sistemas de información pues proveen unos datos para uno hacer estos cálculos, porque los otros datos son más complejos y a veces no se tienen la demás información. Y uno utiliza estas aproximaciones para darnos una idea. Pero eso lo aclaro porque a veces la gente piensa que esto es la tasa de deserción y esto no es la tasa de deserción, esto es retención. Al igual que a veces ven los datos que vimos al principio, los datos que tienen que ver con la escolaridad de las personas, que dijimos que 1% de personas completaron el cuarto año de escuela superior y otro por ciento no, ¿verdad? Al igual que ese, hay personas que utilizan ese número también como una aproximación de la deserción escolar, y esa es de las peores aproximaciones, aunque algunos países lo utilizan. ¿Por qué? Porque si usted dice que el 28% de las personas no completaron la escuela superior, eso no quiere decir que un 28% de las personas son desertores, porque eso es un acumulado a través del tiempo. Usted está preguntando a las personas cuál es su escolaridad en un punto en el tiempo, y ahí en esas personas hay personas de 65 años o más, hay personas de 50 años, de 40, que a lo mejor en algún momento de su vida no terminaron. Pero eso no quiere decir que anualmente 28% de las personas están abandonando la escuela. Es una aproximación. Y lo traigo también porque he visto personas que a veces usan ese número para hablar de la deserción escolar. Ahora sí, sabiendo esa diferencia, entendiéndola, vemos entonces que la deserción escolar se puede medir también de otras maneras más directas, que son más eficientes o más efectivas. Les comenté a ustedes que existe lo que se llama las transferencias, y ese proceso de transferencias se utiliza actualmente para estimar la deserción escolar en Puerto Rico. Es la metodología oficial que se usa en estos momentos, y son los datos que se envían anualmente al gobierno federal para ser comparables con el resto de las jurisdicciones de los Estados Unidos, y como es una misma metodología, son comparables y podemos compararnos con otras jurisdicciones. Y aquí un proceso quizá un poco complejo, vamos a hacerlo lo más fácil posible. Este sistema de bajas y transferencias lo que hace es que cuando el estudiante comienza la escuela, se van anualmente, se miden esas transferencias y se seleccionan algunas de esas transferencias y transacciones que pueden ser bajas, transferencias, son transacciones, ¿cómo se llaman correctamente? Y algunas de esas transacciones se consideran deserción, sí, y otras no. Y dependiendo de la transacción que hace el estudiante, se clasifica como desertor escolar o no, o abandono escolar. Obviamente, si ocurre desafortunadamente una muerte de algún estudiante, sale del sistema y no se considera deserción o abandono, porque no abandonó la escuela realmente porque quiso o por razones que son válidas, sino pues fue un evento desafortunado, muerte, y sale entonces de ese denominador. Sin embargo, si la persona toma, en vez de graduarse normalmente del sistema, toma rutas alternas, algunas de esas rutas alternas no son abandono escolar oficialmente. ¿Por qué? Porque hay un manual que publica el National Center for Education Statistics que dice cuáles son las categorías que se consideran deserción escolar sí y no. Obviamente utilizamos ese manual para poder entonces tener un contraste
y poder comparar con otras jurisdicciones usando la misma metodología, ¿verdad? Si la persona se va de dar de baja para irse a las Fuerzas Armadas, y estos son datos del 2012-13, utilizando esa guía en ese momento, no se considera deserción escolar. Aunque ya sale del sistema público, no se considera, porque esa causa en el manual dice que no se considera una deserción escolar. De igual manera, si la persona se va a homeschooling, tampoco se considera deserción escolar, porque esas son una de las rutas alternas en las cuales el estudiante continúa estudios. El concepto de deserción o abandono escolar para efectos del gobierno federal, y es el mismo que se utiliza aquí en nuestros datos, es que el estudiante sale del sistema y no está estudiando. O si está estudiando en un sistema que no está reconocido por el Estado. Pero en estas rutas alternas, la persona que se va a Fuerzas Armadas continúa estudiando en las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Porque es parte del protocolo. Y si se va a homeschooling, continúa estudiando también. Si se va, por ejemplo, a una transferencia a las escuelas fuera de Puerto Rico, pues tampoco se considera abandono escolar. Porque esa transferencia fuera de Puerto Rico, si son escuelas del Estado, pues en ese caso sigue estudiando. No abandonó el sistema educativo como un todo. No estamos aquí hablando solamente del sistema público o del privado, estamos hablando del sistema educativo. El problema aquí, como usted puede ver, de estas transacciones, es que el estudiante se clasifica en esa transacción porque hay un documento que dice que se transfirió a una escuela. Hay un documento que dice que se fue a las Fuerzas Armadas, un documento que explica. Sin embargo, como el sistema no es longitudinal, estamos hablando de transacciones, yo no sigo al estudiante y no hay una conexión con esas otras escuelas para determinar si realmente se fue a esa escuela o seguirla a través del tiempo en esas otras escuelas. Así que, por eso que es de transacciones, es de momentos en el tiempo. Ahora, si se va a una escuela privada, obviamente tampoco es deserción, porque se fue a otro sistema alterno, pero un sistema válido. Esos estudiantes que salen del sistema público hacia otros sistemas alternos no se clasifica como deserción escolar. Y estoy haciendo todas estas declaraciones, pero cuando veamos las estadísticas, para poder entender esos números, ¿por qué llegamos a esas conclusiones? Como pudimos ver aquí, si la persona sale prematuramente del sistema, que no tomó ni la ruta normal, ni tomó tampoco la ruta alterna, pues lo clasificamos como una salida prematura del sistema. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que se cae a un abismo y no siguió las rutas normales. Y estas son las rutas donde caería, en ese abismo, caería aquí. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice cuáles son aquellas distribución de las bajas y transferencias que sí nosotros podemos clasificar según esta guía. La guía puede cambiar en el futuro, en ese momento, como desertor escolar. Aproximadamente en el año 2012-13, aproximadamente 2.320 estudiantes tuvieron bajas y transferencias que pudieron ser clasificadas dentro de abandono escolar, bajo esta guía. Y eso se distribuye de diferentes formas, siendo la distribución más alta, el 41.1%, que no se presentaron a la escuela y se desconoce su paradero. Esa es una clasificación que no se sabe dónde está, lo cual obviamente nos preocupa, dónde está el estudiante. El 41% de esos 2.320. Fíjense que esos 2.320 representan tan solo el 0.7% de la matrícula en ese año. ¿A qué conclusión nos lleva eso? Nos lleva a la conclusión de que la deserción escolar o el abandono escolar en ese año fue de 0.7%, menos de 1%. Cuando lo dividimos por diferentes niveles, grado 12 y grado 11, en grado 12 esa deserción fue de 1.96% y en grado 11 de 2.95%. Cuando uno compara diferentes niveles y grados, el nivel más alto en este caso es grado 11. O sea que el abandono escolar mayor fue en el grado 11, basado en esta metodología de transacciones. Fíjense que hay otras razones por las cuales usted se clasifica así.
que puede ser, optaron por un programa acelerado, optaron por una institución educativa para adultos, privada, se transfirieron a escuelas sin licencia. Si están aquí, son instituciones que no están necesariamente avaladas por el Estado, o instituciones que no tienen licencia, o programas que no están reconocidos todavía como programas que son una ruta alterna viable. Si se casaron, si asumieron cargo de sus hogares, quedaron embarazadas, se fueron a trabajar, tuvieron ausencia excesiva, diferentes clasificaciones que hay. Obviamente esto siempre se discute y se mira a ver si estas clasificaciones se pueden hacer ajustes a ellas, si son justas, si no son justas. Es un proceso que anualmente se lleva a cabo y que todavía, obviamente, siempre está en discusión y en dinamismo. Y las razones para las cuales ustedes que están aquí presentes les muestro estas cosas es porque ustedes también pueden ser parte de ese proceso de conversación, de a lo mejor hace falta hacer ajustes a esto. Pero así es como llegamos a ese número. Así es como llegamos al 0.7% de abandono escolar. Y cuando usted compara Puerto Rico con otras jurisdicciones de los Estados Unidos, Puerto Rico está entre las jurisdicciones de menor tasa de deserción escolar. Mucha gente se sorprende por eso, pero es un hecho basado en esta metodología. Cuando uno usa esta misma metodología y lo distribuye por municipios, uno observa que hay unos municipios en particular, los que tienen color más oscuro, son los que mayor tasa de deserción tienen. Y así que, independientemente si usted está totalmente de acuerdo o no con esa metodología, cuando usted ve la distribución dentro de esos mismos totales, uno sí observa que hay un patrón aproximadamente en el centro de la isla, ¿verdad? Hay como una línea, uno puede tirar imaginaria, y esas tasas de deserción son más altas en ese centro de la isla. Obviamente a los municipios les debe interesar mucho esta información, les debe interesar mucho a las entidades sin fines de lucro, ¿verdad? Ya que saben unos puntos donde a lo mejor, si uno explora más a fondo, descubre que hay algunas variables que quizás estén llevando a estos estudiantes a tener unas tasas mayores de deserción en comparación con otros municipios. Otro análisis importante es que cuando uno analiza los datos en términos del ingreso familiar y analiza la deserción, uno observa en este análisis preliminar, porque esto hay que profundizarlo aún más, pero en términos generales, uno observa que las personas que tienen un mayor ingreso económico tienen 63% aproximadamente de menor probabilidad de convertirse en desertores escolares. O sea, que el estatus socioeconómico juega un papel importante. Y aunque son variables que no necesariamente nosotros podemos controlar o podemos hacer cambios de inmediato, son cambios que toman muchos años, mucho tiempo, sí es bueno reconocerlo porque son parte de las estrategias de planificación a mejorar las comunidades. En la guía del National Center for Education Statistics, la guía que ellos tienen para la deserción escolar, ellos tienen unas guías muy interesantes. Ellos resumen lo que uno encuentra en diversos artículos científicos y publicaciones. Y es que uno, en términos de planificación escolar, de estrategias, en términos de qué acciones tomar dentro y fuera del salón de clases, se encuentra consistentemente en los estudios que los estudiantes que se ausentan mucho, que tienen un alto ausentismo, aquellos estudiantes que tienen aprovechamiento académico bajo en alguna materia en particular, una o más materias, y aquellos que tienen el nivel socioeconómico bajo, lo vimos ahora en esa gráfica, e inclusive, y muy importante, que tienen problemas de comportamiento. Ese tipo de estudiantes están muy a riesgo para la deserción escolar. O sea que son indicadores que le puede llevar a usted a determinar si hace falta observar más atentamente a ese estudiante o a ese grupo de estudiantes por algunas características de esas variables. Y es que en algunos lugares
se han desarrollado lo que se llaman Early Warning Systems, que son sistemas de detección temprana de deserción escolar. Y esos sistemas, nosotros en el Instituto de Estadística, con una excelente colaboración del Departamento de Educación, estamos trabajando y haciendo análisis para ver si en algún momento podemos establecer un sistema de detección temprana basado en estas investigaciones que se han hecho y en los datos reales que tenemos del Departamento de Educación. Un ejemplo, esto es un resultado en términos generales de una regresión logística, de un modelo de regresión logística con datos reales del Departamento de Educación, utilizando la metodología que vimos de transacciones para determinar a un estudiante desertor escolar sí o no. Y cuando comenzamos a analizar qué variables son importantes en ese modelo para predecir si un estudiante va a ser desertor escolar o está a riesgo de ser desertor escolar, vemos que hay muchos modelos, y este es grado 11 en particular, esto es un ejemplo de uno de ellos, pero en este modelo en particular vemos que los resultados que obtienen los estudiantes en ciencias, en las pruebas puertorriqueñas de aprovechamiento académico, los resultados que tienen los estudiantes en inglés, y las notas en español, las notas en inglés, por ejemplo, son muy importantes a la hora de determinar si el estudiante está a riesgo o no de deserción escolar. O sea, que uno pudiera establecer en un salón de clase, si este fuera el modelo final, que estudiantes que inmediatamente tienen una nota baja en inglés o que tienen una nota baja en español, inmediatamente yo debería asignarle a ese estudiante algún tipo de servicio preventivo, porque hace un flag, una bandera de ese estudiante. Y la misma guía nos dice que los estudiantes que están a riesgo de deserción o abandono escolar deben ser considerados para servicios adicionales. Obviamente de nada me sirve clasificar a un estudiante de alguna forma, marcarlo como que está a riesgo, si no le voy a dar un servicio adicional. Porque tampoco puedo marcar al estudiante y estigmatizarlo. Tengo que hacerlo de alguna manera que sea socialmente aceptable, científica, pero que entonces esté atado a un servicio. Antes de pasar a las preguntas, les comento que, como les había dicho, ya tenemos el sistema de transacciones, lo hablamos con detalle, pero el último sistema que no lo tenemos aquí todavía es el longitudinal, y les adelanto que ya el Departamento de Educación está trabajando en un sistema longitudinal, al menos en el sentido interno del mismo Departamento de Educación, para poder seguir al estudiante a través del tiempo y que las clasificaciones no sean por transacciones, sino que yo pueda seguir al estudiante, por tanto yo pueda ver el historial de ese estudiante, pueda ver sus notas, pueda ver dónde estudió anteriormente, quiénes son sus papás, cuáles son sus ingresos económicos, pueda ir viendo según va pasando. En vez de verlo en pedazos en el tiempo, longitudinal. Esas son buenas noticias, así que yo los invito a que apoyen ese sistema una vez salga publicado y salga activo. Ya yo lo estoy usando en modo de prueba y me parece que es un buen comienzo. Ahora sí, vamos a ver si ustedes tienen algún tipo de pregunta o comentario sobre lo que se ha discutido hasta el momento. ¿Hay comentarios, preguntas, dudas? Yo tengo una pregunta, y es si existe algún estudio del promedio de ausencia de los maestros del Departamento de Educación correlacionado con los resultados de los estudiantes. Ok. Enfocado en estos maestros de matemáticas, inglés y español. Muy buena pregunta. Actualmente yo estoy trabajando en el Instituto de Estadística. Yo te diría que debe estar saliendo en los próximos 2 o 3 meses un perfil del maestro, le estamos llamando. Y en ese perfil del maestro se trabaja el tema de las ausencias del maestro, las razones de esas ausencias y la magnitud de esas ausencias. Te adelanto que en ese momento muy probablemente aún no hay un análisis de asociación con los resultados, pero sí estamos en proceso de hacerlo eventualmente. El primer paso era describir las características de ese maestro para luego entonces dominar bien esa base de datos, entenderla bien, para hacer futuros análisis. Y por supuesto ese es uno de los análisis principales que está en agenda para hacerse. Y entonces va a ser muy importante para entender mejor. Gracias.
Con respecto a la data que presentó de la cantidad de estudiantes por maestro, Sí, que obviamente sí, como trajo, es un tema debatido porque sabemos que muchos maestros traen que Claro. sus salones de clase Claro. tienen más de 30 Sí. estudiantes en el salón de clase. Me pregunté si existe una manera de ver la cantidad de maestros por niveles, elemental, intermedio, porque sabemos también que presentaste que ha ido bajando y en elemental hay muchos estudiantes, intermedia baja y superior baja. Claro. Y si podemos entonces tener esa comparativa de cantidad de maestros por niveles. se puede hacer, no lo presenté, no creo que yo lo haya hecho antes, pero lo podemos hacer, e inclusive en el próximo anuario del sistema educativo, que es el producto que hacemos anualmente, describiendo el sistema, está próximo a salir el del año 2013-14, que va a salir en conjunto con el de perfil del maestro. Podemos pensar en añadir esa sección y entonces contestar esa pregunta con detalle. Gracias. Sí. En esa misma línea, en términos de la razón niño a maestro, ¿se incluyeron ahí los salones de educación especial? Están incluidos los salones de educación especial. Que regularmente Obviamente, tienen... Sí, definitivamente pues, hace un efecto en ese promedio. Claro que sí, tiene que muy buena pueden sesgar observación. Sí. Okay. Ese número es el número que es un número básico, sencillo, que sí tiene todas esas consideraciones muy buenas traerlas. Así que podemos hacer esos análisis tomando esas perspectivas, distintos análisis, tomando por los niveles, sacando ese grupo o añadiéndolo, distinguiéndolo, porque básicamente ese número lo utilizamos como un indicador genérico bastante a grosso modo y es el que nos pide el gobierno federal, pero nosotros obviamente podemos adaptarle ese mecanismo para entender mejor lo que está pasando. Tienes mucha razón. Excelente sugerencia y pregunta. Sí. También en términos de la matrícula de los niveles educativos, ¿verdad? Sí. En elemental, ¿se está considerando preescolar dentro de ese grupo? ¿O preescolar no está incluida en esa matrícula general? En ese momento no. De elemental. Preescolar no, en ese momento no. No. Sí, o sea, sí se incluye en términos generales, pero se le adjudica no se segrega, se le adjudica a elemental. O sea, se considera, sí, pero sí. Se le adjudica a elemental, no se segrega. ¿Por qué? Porque el preescolar, pues, los datos de educación, estos son 2000 años 2012-13, esos que presenté, después de esos años comenzaron a mejorar el sistema para entonces incluir más de lleno a ese sistema y describirlo mejor, el nivel de preescolar. De preescolar. Sí. Sí. Pero en los números que presentaste, preescolar incluido, está incluido sí, en está elemental. El total, sí, cuando tú miras y sumas, te da el total, que es el número oficial de matrícula, lo que llaman M1, y sí está incluido. Sí. En Sí, términos pero se debe segregar, definitivamente. En los próximos años lo estamos segregando. Okay. Sí. En términos de las estadísticas de los diagnósticos, las diferentes discapacidades, Sí. ¿Hay datos sobre el momento en que ocurre el diagnóstico? No. Solamente los datos se limitan a la descripción y no tienen edad ni tienen no. Okay. Y no estoy seguro si se puede obtener esa información de forma fácil o eficiente, pero es una nota que estoy tomando para ver si lo podemos hacer. Pero no, por lo menos yo no lo tengo accesible en las bases de datos. Pensando en que habla y lenguaje, pues es de Claro. los más altos, ¿verdad? Y Sí. que realmente a veces por maduración. La descripción por edad y sexo sería excelente. Hay que ver si eso está disponible. Pero yo no lo he visto. A lo mejor existe, pero no lo he visto yo en las bases de datos que he trabajado. Y ni he visto un informe tampoco que lo haga así, ni del departamento, ni del gobierno federal tampoco. Pero vale la pena explorarlo, a ver si se puede hacer. Sí, siendo los problemas específicos de aprendizaje o problemas de comportamiento, uno de los factores de riesgo, ¿se ha hecho alguna relación entre el grupo de problemas específicos que tiene problemas específicos de aprendizaje y deserción? No se ha hecho. Esos próximos pasos también. Okay. Sí. La deserción hasta ahora la hemos analizado en términos pues, de edad, de sexo, de aprovechamiento y hemos trabajado variables socioeconómicas. Ausentismo lo hemos trabajado también, lo estamos trabajando, pero ese aspecto no. Sería bueno trabajarlo también. Sí, definitivo. Estoy tomando nota para hacerlo.
¿Alguien más? Bueno, mi pregunta es más de manera general, pero más para las personas, ¿verdad?, que nos están viendo a través de internet, porque probablemente todos aquí presentes sabemos cuál es la importancia de las estadísticas. Claro. Y eso sería, si puede ampliar un poquito más, ¿verdad? Cuando usted habla de la importancia de la estadística en la planificación, a qué se, ¿verdad?, se refiere, Claro, de manera más amplia para claro, definir de... Pues la planificación puede incluir desde la cantidad de escuelas que necesito o no necesito ya debido a, ¿verdad?, a los cambios en matrícula. También puede ser algo tan sofisticado como la planificación de los sistemas de información, por ejemplo. En mi caso, utilizo mucho la información para saber qué sistemas nuevos yo debo de manejar o introducir a las escuelas para manejar esto. Por ejemplo, lo que estamos hablando de un sistema de detección temprana de deserción escolar. ¿Cómo yo voy a hacer esa planificación para ver qué sistemas nuevos yo voy a entrar o modificar, ya sea el mismo sistema que tiene el departamento, sacar variables de ahí mismo y analizarlas de una manera distinta, o ya sea crear un nuevo sistema, y eso requiere, obviamente, una planificación económica, requiere saber un presupuesto de antemano, tener entonces qué personas van a implantarlo, cómo lo van a hacer. Así que va desde el aspecto físico, de la cantidad de escuelas, de las facilidades que tienen, las instalaciones de esas escuelas, hasta la planificación de los sistemas estadísticos, de sistemas de recopilación de información. Inclusive, yo entiendo que debemos de incluir en toda planificación de ahora en adelante estas colaboraciones con el sector privado e inclusive con las universidades. ¿Por qué? Porque este sistema longitudinal del cual yo estoy hablando a ustedes, este sistema necesita eventualmente conectarse con otros sistemas adicionales. Necesitamos planificar de antemano cómo vamos a hacer eso, qué presupuesto necesitamos, qué personal, si alguien va a dirigir esa oficina, si no. Porque si el estudiante se sale de la escuela y se mueve a una escuela privada, yo debo saber poder seguir a ese estudiante a través del sistema longitudinal. Si va a la universidad, yo necesito saber si ese estudiante a qué universidad fue. De hecho, ahora mismo hay muchos asuntos que requieren tener información del estudiante universitario de qué escuela proviene, y si es pública, si es privada. El gobierno federal está pidiendo datos sobre cuántas personas se gradúan de la escuela y cuántas de esas personas que se gradúan van a la universidad y cuántas no. E inclusive cuántas llenan beca y cuántas no llenan beca. Así que me refiero a todo tipo de planificación. Como pueden ver, cubre todas esas áreas. ¿Hay más preguntas, no? No sé si Desiree acá tiene alguien una pregunta. Sí, tengo varias preguntas de nuestro público a distancia. Sí. Voy a mencionar algunas ahora. La primera de ellas viene de Luis Martí. Él pregunta qué factores han contribuido a la reducción de escuelas intermedias y superiores comparado con la cantidad de escuelas elementales que aún tenemos en el sistema. La reducción de escuelas, básicamente, podría decir que a la matrícula, la distribución de esa matrícula. Las escuelas elementales también hay que mirar que la estructura de la escuela elemental pues, se compone de 6 grados y abarca una cantidad mayor. Por ejemplo, va desde elemental, desde primer grado hasta sexto. La escuela intermedia, sin embargo, seguramente se compone de 3 niveles. Por tanto, esa cantidad de estudiantes que uno espera que estén en ese nivel, pues se va a ver afectado por esa cantidad de niveles dentro de grados dentro de ese nivel. Así que la matrícula se ha ido reduciendo, pero también al reducirse la matrícula, esos niveles, como hay menos personas que van a entrar al sistema intermedio comparado con elemental por la cantidad de grados que implica, pues obviamente se espera esa reducción sea natural ahí. Ok. Y en cuanto a la estadística de maestros en el sector público, en la gráfica anteriormente presentada de 2012 y 2013, ¿se cuentan todos los maestros, incluyendo también los que solo realizan trabajos administrativos? No, esos son maestros que están frente al salón de clases, maestros que están enseñando. El personal de apoyo, como asistentes y administrativos, no están incluidos ahí. Eso no se han presentado esos datos hasta el momento. Están disponibles, pero no se han presentado. Eso no. Ok. Sí. Y Elaine Soto pregunta, ¿cómo se clasifican para efectos estadísticos a los estudiantes que no aprueban un grado y lo tienen que repetir? ¿Cómo se le denomina? Eso se llama así, repetidores.
Y esos datos, por alguna razón, no los incluyen el Departamento de Educación en sus informes. Desafortunadamente lo hemos solicitado en varias ocasiones para llenar algunos formularios estadísticos que hacemos para diferentes entidades como UNESCO, por ejemplo, y esos datos de qué estudiante es repetidor y cuál no, eso no lo tenemos disponible. Pero obviamente se cuentan, están en la matrícula contados, pero a lo mejor ese estudiante que está en sexto grado en esa matrícula debió haber estado en séptimo, pero se quedó en sexto. En ese sentido, pues no los tenemos. Pero en términos estadísticos se denominan repetidores, y así es como se conoce a nivel internacional y también en las estadísticas del National Center for Education Statistics. Bien, entonces esta última pregunta me parece también interesante. Si existe alguna investigación que considere la educación alternativa como parte del perfil del sistema educativo. La educación alternativa como parte del... Asumo que se refiere a esos resultados de esa educación alternativa, si han sido exitosos, si no. Pues se están haciendo algunos análisis. Nosotros en el instituto no lo hemos hecho todavía. Sí conozco a algunos colegas que lo están trabajando. Así que es un tema a trabajar todavía. Todavía necesitamos profundizar más en esas personas que tomaron esa ruta alterna, educación alternativa, cómo han salido versus personas que se quedan en el sistema regular. Queda mucho por hacer ahí todavía. Ok, sí. Orville. No lo voy a pasar todavía porque sí tengo otra pregunta también que me acaba de llegar de Giovanna. ¿Qué datos hay en términos de la preparación de maestros y cómo compara Puerto Rico con otras jurisdicciones? Excelente. Eso va a estar en el perfil del maestro que estamos trabajando. Ahí tenemos varias informaciones sobre la preparación del maestro. En ese punto aún no estamos comparando con otras jurisdicciones, pero lo podemos hacer eventualmente. Okay. Así que ese dato aún no lo tengo, pero sí estamos trabajando con la preparación del maestro, quiénes pasan las pruebas, ¿verdad?, de certificación de maestro, qué porcentaje, en qué áreas salen mejor esos maestros, en qué áreas salen más bajos, la distribución de esas puntuaciones. Todo eso se está trabajando en ese perfil del maestro que debe salir pronto. Así que estemos pendientes a él. Y a lo mejor todavía estamos a tiempo quizás de incluir alguna comparativa con otras jurisdicciones, así que voy a tomar la pregunta para ver si lo podemos incluir. Y además hay un comentario entonces de Frances en donde menciona como parte de ese perfil del maestro que se pueda incluir también cuáles son las instituciones universitarias que formaron esos maestros. Claro. ¿Es viable también? Sí, eso es viable, se puede hacer. Se puede hacer porque se tiene información sobre eso. Perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Bien. Ok. Excelentes preguntas. De hecho, la mayor parte de estas preguntas y comentarios nos van a ayudar a mejorar los productos que estamos haciendo. Así que les agradezco tanto a ustedes presencialmente aquí como a nuestros las personas que nos están viendo a través de internet. Un tema que les quería traer a grosso modo es que no solamente es importante determinar esta descripción del sistema educativo para conocer aspectos propios del sistema, sino que también las investigaciones nos dicen que los estudiantes que nosotros hacemos y fomentamos que los estudiantes terminen la escuela y continúen estudios graduados y continúen posgrado, es beneficioso no solamente en términos socioeconómicos, sino también en términos específicos, como por ejemplo lo es aquí, la educación y la salud. Cuando uno analiza los datos, por ejemplo, en este caso utilicé los datos del Behavioral Risk Factor Surveillance System, que es un sistema que trabaja los CDC y que tiene una encuesta que se hace anual y que también se hace esa encuesta en Puerto Rico. Cuando uno analiza esos datos, uno puede observar que aquellas personas que se gradúan de escuela superior, que es esta barra que usted ve aquí, tienen 2 veces mayor probabilidad de disfrutar de una mejor salud que aquellos que no se graduaron de la escuela superior. Pero lo más interesante es que eso va aumentando según va pasando ese estudiante a otros niveles. O sea, vemos que el estudiante que sigue estudios postsecundarios no universitarios y se gradúa de ese nivel, tiene 4 veces mayor probabilidad de disfrutar de mejor salud, de una buena salud, que los que no se graduaron
de escuela superior. Y a nivel universitario eso aumenta a 6 veces mayor probabilidad de disfrutar de una buena salud. Esto en adultos de 18 años o más, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que obviamente hay una relación en ciertas variables que provocan que estudiantes, que nosotros, como nuestro proceso de planificación, nuestro proceso, ¿verdad?, de reinventar el sistema de escuela, de escolar, de educación, de procurar de que ese estudiante se quede en el sistema y no abandone el sistema, y termine la escuela y continúe otros estudios, es útil inclusive para la mejor salud. Y en esta otra gráfica vemos que de igual forma la probabilidad de disfrutar de una buena salud varía según el ingreso de esa persona, el ingreso familiar. Si ese ingreso, comparado con aquellos que ganan menos de $15,000, a medida que usted va aumentando ese range de ingresos, aumenta la probabilidad de que usted disfrute de una buena salud. Obviamente sabemos que no es el mero hecho de ganarse un dinero, sino es todo lo que está asociado a ese proceso. Igual con la salud también. Si usted tiene mayor educación, usted quizás tiene acceso a un conocimiento que le lleva a tener, ¿verdad?, unas modificaciones en su estilo de vida, que lo lleve entonces a ver a la salud desde otro punto de vista, a quizás hacer más ejercicio, quizás a comer mejor, quizás a acceder a comida más saludable. Y obviamente el ingreso económico está asociado fuertemente a la educación, así que a mayor educación, mayor probabilidad usted tiene de tener mejor ingreso económico. Así que no nos debe sorprender, pero es un dato importante traerlo, porque ¿por qué queremos que los estudiantes se queden en la escuela y por qué continúen estudios graduados o postsecundarios, mejor dicho? Por muchas razones, entre ellas estas también. Vamos a hablar un poco sobre la matrícula postsecundaria, que es aquellos estudiantes que salen del sistema escolar y entran entonces a sistemas más adelantados. Las postsecundarias no universitarias son aquellas instituciones que requieren a veces graduados de escuela superior, pero que al terminar usted termina con un grado inferior al grado asociado. O sea, son instituciones que no son universitarias o son programas que no son universitarios, pero son programas entonces que a usted lo llevan a una certificación, por ejemplo, puede ser de refrigeración, técnico de uñas, por ejemplo. Vemos una enorme variabilidad de los datos a través del tiempo. Y es que esto podría ser consecuencia de unos cambios que han ocurrido en la recopilación y la metodología utilizada para estos datos. Así que, si tomamos el 2011 o 12 como punto de partida para donde uno encuentra quizás una mayor estabilidad, y ya que estos datos antes eran recopilados por el Consejo General de Educación, y ahora con la función que ocurrió entre el Consejo General de Educación y el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Educación de Puerto Rico, que es el nuevo consejo, el que los recopila, esa metodología se estabilizó bastante a partir del año 2011-2012. Y por eso que lo tomo de partida. Si asumimos que esa metodología se estabilizó bastante en esa época, y que actualmente es una metodología bastante estable, vemos entonces una reducción de 67.907 estudiantes que habían en el 2011-12 a 57.103 en el 2013-14. Ha sido una reducción que no nos ha de extrañar, porque hemos visto que la matrícula ha disminuido y no hemos discutido aquí estos factores, pero entre ellos sabemos que está el aspecto demográfico, la reducción en las tasas de natalidad, etc. En términos de la matrícula universitaria, vemos que si lo dividimos por sectores, esta gráfica que usted ve arriba, color verde, es el total de estudiantes. La línea negra es la privada, el sector privado, y la marrón es público. La universidad pública, pues la Universidad de Puerto Rico, en términos generales, que tiene sus recintos, corresponde básicamente a esa población. La línea negra que es privada, pues las instituciones privadas, incluyendo con fines y sin fines de lucro también. ¿Qué vemos? Vemos que a través del tiempo se marcó
un aumento considerable de matrícula a través del tiempo. Las universidades en términos generales estaban aceptando cada vez más estudiantes, hay una matrícula mayor. Sin embargo, vemos que ya en el año 2009 o 10, aproximadamente, 2010 aproximadamente, eso se comenzó a detener y vemos ahora que comienza a disminuir. Así que, si en el año 2009-2010 teníamos 250.000 estudiantes aproximadamente, ya en el año 2013-14 tenemos 241.000. Así que sí se está observando una reducción en el total de matrícula a nivel universitario. A nivel privado, esa reducción es más marcada. A nivel de público, la reducción es más suave. La reducción no se nota tan drástica. Inclusive, en el año 2013-14 aumentó un poco la matrícula. Así que, básicamente, esa reducción, aunque sí en el público, si uno mira el tiempo, desde el 2001 a 2002, sí ve una tendencia bien leve a ir disminuyendo, ya que en el 2001 o 2002 habían 74.000 estudiantes aproximadamente, y en el año 2012-13 eso baja a 62.000 o 63.000. Es el sector privado el que marca quizás la tendencia más fuerte. Y dentro del sector privado de las universidades están las con fines y las sin fines de lucro, y es bueno recalcar que la matrícula mayor es en las sin fines de lucro, tienen la matrícula mayor comparada con las sin fines. Las sin fines de lucro, las con fines de lucro tienen una matrícula más baja en comparación con las sin fines. En términos de la proporción de matriculados en universidades públicas, en este caso, y su distribución por sexo o género, vemos que casi el 60% de los estudiantes son mujeres. Recuerda que vimos que en escuelas públicas, en el sistema público, en términos de primer grado hasta 12 o de kinder hasta 12, la proporción mayor es de varones, ¿verdad? Y muy similar, pero un poco mayor la proporción de varones. En nivel universitario eso es totalmente distinto. Aquí la proporción mayor es de mujeres, casi 60%. O sea que quienes están yendo a la universidad en términos generales son proporcionalmente las mujeres, en términos de 6 a 4, ¿verdad? La proporción, muchas más mujeres que hombres. Lo vemos, los que somos profesores, lo vemos en el salón de clase. Cuando ve el salón de clase, usted ve que la mayor parte son mujeres. Y en algunas disciplinas, inclusive programas, es hasta más drástico todavía, donde casi todo el salón son mujeres y 1 o 2 hombres. Y esto pues es un reto. Recuerda que habíamos hablado de que los varones se estaban quedando atrás. Pues aquí, más evidente todavía de que los varones se siguen quedando atrás. Y contrasta mucho, como le había dicho antes, con otros lugares en el mundo donde las mujeres no tienen tantas oportunidades como los hombres. Aquí pues parece que es todo lo contrario. Claro, obviamente hay unos retos todavía que quedan para la mujer, como pues se sabe que en algunas profesiones el ingreso de esas mujeres, ¿verdad?, lo que se ganan al año comparado en promedio con los hombres, pues a veces es distinto o injusto y no es equitativo. Oportunidades de empleo a veces no se le ofrecen a las mujeres y sí a los hombres. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que saber que todavía existen unos retos. Pero en términos generales son las mujeres las que están yendo a la universidad y los hombres, por alguna razón, no lo están haciendo tanto. Los profesores universitarios. Igualmente, en términos totales, observamos en cierto momento una tendencia a aumentar la cantidad de profesores que estaban dando clases en la universidad. En el año 2005-2006, 13.539 profesores, y en el año 2012-13, 15.885. Obviamente una tendencia a aumentar. El pico mayor lo observamos en el 2009-2010, donde habían casi 16.200 profesores prácticamente en el sistema universitario. La mayor cantidad de profesores está en el sistema privado. Claro, ¿por qué? Porque como vimos en la gráfica anteriores, la matrícula mayor de estudiantes universitarios está en el sistema privado, porque el sistema privado es más grande. A pesar de que la Universidad de Puerto Rico es una universidad grande en términos generales, porque es una sola entidad, para ser una sola entidad bien grande, sin embargo las universidades privadas son muchas entidades y
albergan muchos más estudiantes en su matrícula. Y de igual manera, pues tiene más profesores, requiere de más profesores. El sistema público ha habido una tendencia más o menos a disminuir en cierta forma. En el año 2005-2006 habían 5.444 profesores y en el año 2012-13, 5.174. Pero es importante ver que aunque a partir del 2011-12 se observa un pequeño aumento de profesores en el sistema público, en el privado es todo lo contrario, comienza a haber una disminución. Mala noticia para los profesores que trabajan en el sistema privado, ¿verdad? Porque pues tienen menos oportunidad quizás, pues están reclutando menos profesores. Vamos a hablar entonces, ya hablamos del sistema universitario, de sus características, y hablamos de la matrícula y de sus profesores. ¿Qué pasa ahora con los egresados del sistema? El Consejo de Educación de Puerto Rico lleva a cabo recopilación de estadísticas de esta índole, y una de las cosas que uno observa cuando uno mira sus datos sobre egresados, y estas son las áreas académicas en donde esos egresados, ¿verdad? De los cuales esos egresados salen con su diploma, y estos son los grados conferidos, el total. Cuando uno mira, uno observa que la mayor parte de los egresados lo hacen provenientes de las profesiones o áreas académicas que tienen que ver con profesiones y ciencias relacionadas a la salud. Así que ¿de dónde más se gradúan personas? ¿De qué programa? De salud, de ciencias relacionadas a la salud. Es donde más estudiantes se gradúan a nivel universitario. Es de ahí. Luego le sigue administración, gerencia, mercadeo y servicios administrativos. También tenemos educación, tenemos protección de servicios de seguridad, biología, psicología, ingeniería. En esos primeros 10 tenemos varios programas, pero llama la atención las profesiones y ciencias relacionadas a la salud y la administración, gerencia y mercadeo. Así que son los dos grandes grupos por los cuales se gradúan más personas y donde las universidades están graduando más. Importancia de esto, bueno, saber si realmente estos son los que necesitamos para los retos actuales y futuros o si tenemos que hacer alguna modificación. Claro está, siempre ha existido este debate en de si nosotros debemos de graduar estudiantes basados en las necesidades del mercado y las necesidades, ¿verdad?, de ese grupo, de esa industria, de los empleadores, o si nosotros debemos simplemente graduar estudiantes por las necesidades sociales o simplemente por el interés personal del individuo. Así que hay un debate sobre eso. Esto nos ayuda a tener datos para poder sentarnos y pensar más sobre el asunto y evaluar y llegar a recomendaciones. Obviamente las universidades necesitan saber esto también porque las universidades quieren hacer ofertas atractivas al estudiante. Pero es precisamente ahí, ¿por qué son atractivas al estudiante? Porque voy a conseguir trabajo, porque son las demandas en el mercado, porque me hace un mejor ser humano, porque hago una mejor sociedad. ¿Cuál es la verdad? Eso es un aspecto filosófico. Cuando vemos los últimos grados en los cuales se confiere ciencias de aviación, tecnología de la ciencia, inglés, lenguaje y literatura, ciencias bibliotecarias, filosofía y desafortunadamente para nosotros que trabajamos esta área, matemática y estadística. Hay un reto grande ahí porque los estimados que se han hecho a nivel mundial y de los Estados Unidos indican que las matemáticas y estadísticas son herramientas esenciales para el futuro y que toda sociedad que quiere progresar necesita buenos estadísticos, matemáticos y personas de sistemas de información, ingeniería, etc. Entonces, ya más en términos, digamos, de destrezas y capacidades del estudiante, hablando sobre ese tema del aspecto académico y ahora entrando al aspecto social. ¿Qué nosotros esperamos de un egresado en el año 2020? Eso está ahí cerquita, ¿verdad? Hay muchos estudios que se han hecho sobre este tema, muchos estimados, se han hecho muchos análisis, pero cuando uno revisa la literatura, ve los estudios que han hecho otras personas,
uno se percata que además de la necesidad de que una persona sepa una profesión, que sea enfermera, médico, tecnólogo, necesita, más allá que eso, para que sea exitoso en el año 2020, estas investigaciones son consistentes en que necesita desarrollar ciertas destrezas y capacidades que son esenciales para que ese individuo sea exitoso en la sociedad, más allá de simplemente de tener una profesión, de un conocimiento en particular. Por ejemplo, un estudiante que se gradúa de administración de empresas, a lo mejor tiene mucho conocimiento de la teoría, pero si no tiene estas destrezas y capacidades, probablemente no pueda ser eficiente aplicando eso que aprendió. Lo vemos todos los días. Nosotros en el Instituto de Estadística tenemos un programa de internado. Y ese programa de internado vienen estudiantes de diferentes disciplinas y a veces de programas que uno pensaría que pues, quizás no son tan afines con lo que hacemos. Pero muy sorprendentemente a muchos de esos estudiantes a veces traen una destreza y capacidades, las que están aquí en esta pantalla que usted ve, las traen bien desarrolladas y básicamente son de mucha utilidad y realizan un trabajo excelente. Por ejemplo, una de las destrezas y capacidades importantes que se deben desarrollar es el análisis y síntesis y evaluación, que tiene que tener la capacidad de ese estudiante, ese ciudadano del año 2020, ese egresado, debe tener la capacidad de discriminar, de realizar, de graficar, de planificar, de juzgar, de validar datos e interpretar correctamente las estadísticas. Debe tener esa capacidad. Fíjese que a través de esta presentación hemos visto gráficos tratando de mostrarle a ustedes datos. Y no es solamente conocer el dato, sino es cómo yo se lo llevo a la persona para que lo entienda, cómo yo lo grafico, cómo yo lo muestro. Eso es parte de esas habilidades y destrezas que uno debe tener. Entender y comprender ese dato y hacer esas planificaciones necesarias. La comunicación efectiva definitivamente es muy importante. La verbal y la no verbal. La escrita, escuchar activamente e inspirar confianza. Eso significa que si usted no se sabe comunicar bien verbalmente y tiene también problemas comunicándose no verbal, pues podría tener dificultades en tener éxito, ¿verdad? En llevar a cabo el mensaje que usted quiere transmitir, en realizar proyectos con trabajo en equipo. Y si usted no inspira confianza porque no hay buena comunicación, pues obviamente ningún proceso se va a llevar a cabo correctamente. Las bellas artes son muy importantes. Hay personas que piensan que las bellas artes no son muy importantes, pero sí lo son. Consistentemente la literatura dice que desarrollar las bellas artes ayuda muchísimo al ser humano y a ese egresado a ser exitoso. La música, vídeos, audios, diseño gráfico, simplificación de ideas complejas en forma gráfica. Fíjense aquí, esto es un intento, ¿verdad? Gráfico, de simplificar ideas a través del arte. Aplicación al mundo real. La universidad tiene que procurar que lo que aprende ese estudiante se pueda aplicar al mundo real. Si no se aplica al mundo real, pues va a haber una desconexión entre lo que me enseñan en la universidad y lo que yo veo. Y dice, aquí me enseñaron algo en la universidad que nunca utilicé, o me enfrento a situaciones que no me prepararon la universidad para eso. Hay que ser pragmático, entender las consecuencias, hay que experimentar, conocer los retos actuales. Anticipar el futuro tiene que ver con lo mismo, solo que en ese caso usted tiene que tener la capacidad de detectar esas señales débiles que la sociedad le da de cosas que están cambiando y que usted tiene que tomar acción anticipadamente. Como por ejemplo hemos visto en estos días asuntos que tienen que ver mucho con asuntos fiscales, asuntos de cambios que ocurren en el mundo, ¿verdad? A nivel mundial, donde usted tiene que estar atento porque si usted se queda quieto y no hace nada, esos cambios van a pasar y lo va a tomar desprevenido y eso pasa con las sociedades, no solo con los individuos, sino con las sociedades. Pero para que eso suceda, o para que eso no suceda, usted tiene que tener sociedades donde esos estudiantes se graduaron y hay egresados que componen esa sociedad y que pueden anticipar el futuro. Trabajar en equipo, por supuesto,
Y el manejo de proyectos. Fíjese que el manejo de proyectos le permite a usted hacer diferentes proyectos paralelamente y poder entonces, y más importante aún, y esto yo creo que es de lo más importante que necesitamos nosotros en esta sociedad, si usted comienza un proyecto que está bien planificado, terminarlo. Porque la filosofía de proyecto es que comienza y termina, y tiene un fin, con una fecha límite, ¿verdad? Con un presupuesto. El manejo de proyecto le enseña a usted a que usted tiene un presupuesto limitado, tiene unos recursos y usted tiene que ir de A a B en una fecha con ese presupuesto y no debe salirse de ahí lo menos posible, ¿verdad? Que muchas cosas hacemos en la sociedad que comenzamos y no terminamos, o que no planificamos bien y lo dejamos a mitad porque no nos alcanzó el presupuesto, no nos alcanzó los recursos, pues porque la capacidad de manejar proyectos no está quizás bien inculcada en esa sociedad. Y ahora sí, hasta ese punto, vamos a ver si tenemos preguntas, observaciones o comentarios. Vamos a comenzar por acá con ustedes, el público, lo que han visto hasta ahora. Esto último que presentaste es relacionado con las competencias del egresado. Sí. Mucho tiene que ver con el desarrollo de la función ejecutiva, de las destrezas de pensamiento de orden superior, de lo que llamamos inteligencia emocional. ¿Cuánto, si han hecho ustedes ese análisis, cuánto vemos esto reflejado en nuestros estándares para el aprendizaje de nuestros niños en el sistema público específicamente, y cómo se refleja esto en el currículo? Excelente. Esa pregunta muy buena y compleja. Yo comencé a analizar los estándares de matemáticas, por ejemplo. Hice ese análisis y encontré algunos de estos aspectos, no los encontré todos. Sin embargo, para ser sincero, no he hecho un análisis más profundo aún. Y traigo esto para eso mismo, para comenzar a analizarlo y contrastarlo con lo que tenemos hoy día, con lo que ofrecemos en la universidad, con lo que ofrecemos en la escuela. Por lo menos lo que pude ver es que no todos estos puntos están tocados en el área de matemáticas, por ejemplo, y en otros estándares que he visto en términos generales. Pero falta hacer ese análisis científico y serio de ese alineamiento, que es como se llama, alineamiento de ese currículo con estas capacidades y destrezas. Quizás alguna persona ya lo esté haciendo, pero por lo menos es un trabajo que hay que hacer. Y si nosotros no lo podemos hacer o por falta de tiempo, a lo mejor la comunidad puede ayudar a hacerlo también. Ustedes mismos, alguien que quiera tomar ese proyecto. Sí. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo estoy pensando mucho en la preparación de los maestros de matemáticas. Y estoy, desde el inicio de la presentación, Sí. esa decadencia en el aprovechamiento académico de matemáticas. Sí. Y ahora me estás presentando que las profesiones de estadístico y matemáticos también se ven en ausencia. ¿Cómo entonces es en la Facultad de Educación la preparación? Estoy pensando esa preparación de ese maestro en matemáticas, cuáles son los requerimientos. Y una pregunta que se me quedó en la primera parte era si en el perfil que van a preparar sobre el maestro, el maestro de escuela pública, o si es el maestro general, si también incluye a los maestros que están en las instituciones privadas, en los colegios. Sí, tiene de los dos, pero la mayor proporción es relacionada a la escuela pública, simplemente por el acceso a la información. Okay. Pero sí incluye los dos, incluye datos del maestro del sector privado y datos del maestro del sector público. Vas a encontrar a ambos ahí. Solamente que la mayor información está, el grosor de los datos están dirigidos al sector público, simplemente por el tipo de datos que tenemos, el cual es más rico y abundante en el sector público por el sistema que se trabaja. Quisiéramos que eventualmente pues, en el sector privado también sea igual, aunque se tienen buenos datos, pero que siga mejorando. Y ciertamente la parte que hablas de la empresa del maestro, yo creo que después de hacer ese perfil, lo próximo va a ser entonces ya un análisis más profundo de esos datos. Primero queríamos conocer la descripción, porque para entonces profundizar más en ese aspecto, pero definitivamente, sí. ¿Y hay una manera de poder hacer una correlación
entre las universidades que preparan a los maestros, cuán hábiles o capaces o productivos han podido ser en comparación a determinada universidad, que a veces también hay esa percepción de que dependiendo de la universidad donde uno se gradúa, especialmente la pública, pues uno mejor preparado usar la profesión. La capacidad se puede hacer, no se ha hecho, pero por lo menos yo no he visto, quizá hay algún estudio de tesis o disertación doctoral que haya trabajado, pero por lo menos en términos de informes oficiales yo no lo he visto, pero sí se puede hacer. Se puede hacer, habría que entonces determinar qué es un maestro eficiente, definirlo dentro de los estándares y porque ya se tiene información de dónde viene, de dónde se gradúa, eso se tiene en la base de datos, se sabe de qué universidad viene, así que sería entonces cuestión de ver cuál es su efectividad y cómo la definimos. Pero sí, se puede hacer. No lo estamos haciendo ahora mismo, pero se podría hacer. Sí. Para acá, Desiree, ¿tienes algunas preguntas del público? Sí, Orville, tengo preguntas de nuestro público a distancia. Una de ellas viene relacionada a la matrícula postsecundaria, ya habiendo presentado esa información. Sí. Él presenta un dato particular y dice que en otoño de 2013 y 2014 se registró una reducción en matrícula de aproximadamente 22,000 estudiantes en las 78 instituciones postsecundarias en el país. Pero ¿hay proyecciones de que esto siga mermando en los próximos años? Bueno, oficialmente no tengo una proyección oficial, generada. Sí se pueden hacer. Lo que uno ve, a grosso modo, no entrando muy de lleno en el aspecto científico, sino cuando uno ve las tendencias y por la experiencia que uno tiene y los datos que ha visto, uno puede ver que sí, eso debería estar siguiendo pasando a través del tiempo, sobre todo cuando uno analiza y observa los indicadores demográficos que hay de natalidad, de la baja natalidad, de la migración neta, que es negativa ahora a Puerto Rico. Viendo esos ingredientes sin haber hecho un análisis todavía y haber hecho un análisis científico matemático, uno puede anticipar que sí, que eso va a continuar pasando. Sería entonces el próximo paso hacer ya un análisis oficial concreto a través de las estadísticas como tal, un modelo de predictivo para ver cómo sería. Esta pregunta vino del señor Marcos Torres, tengo otras que vienen de David Hernández. Dice, ¿tienen datos sobre el desempeño por género en criterios como promedio y reválidas? Reválidas de los maestros. Por género de los maestros se tienen datos, sí. Habría que ver hasta dónde hemos trabajado esa información. Si se refiere a los maestros, ¿verdad?, a sus resultados en las PCMas y demás, sí se tienen por sexo. No recuerdo exactamente hasta qué nivel, pero sí tenemos algo por sexo. Probablemente en el perfil del maestro esté distribuido por sexo alguno de esos datos. Sí. Okay. Entonces, sí, de hecho, disculpa, sí hay algo por sexo, porque siempre por ley se tienen que incluir distribuciones por sexo. Lo que no sé hasta qué magnitud tenemos dividido, si tenemos muchas variables por sexo, solo algunas. Tendría que verificar. Okay. Sí. Y la última también viene relacionada a los maestros y dice si se han registrado, a los profesores, si se han registrado cambios en la proporción entre profesores de tarea parcial versus tarea completa. Ok. No está presentado aquí, pero sí se puede hacer el análisis. Perfecto. Sí, se tienen esos datos. De quiénes son tarea parcial y tarea completa se tiene. Okay. Se puede hacer. Es una buena sugerencia para presentarlos también. Sí. Bien, no tengo más preguntas por el momento. Ok. Pues sí, vamos a continuar. Son muy buenas observaciones. Obviamente, mientras más datos uno ve, más uno quiere seguir analizando y más explorando más y más y más. Y entonces, para eso uno requiere pues más variables distintas, más información y entonces convierte la publicación en una bien grande. Pero eso es la idea, de seguir añadiendo. Algunas de estas cosas quizás no las podemos hacer de inmediato, pero en las próximas publicaciones las añadimos, ¿verdad? Todas estas sugerencias. El último tema que les traigo hoy es el maltrato de menores. Y es que nosotros en el Instituto de Estadística realizamos en colaboración, ¿verdad?, con el Departamento de la Familia, por supuesto,
realizamos el primer perfil de maltrato de menores, utilizando los datos oficiales del Departamento de la Familia, que son datos que surgen de los referidos que se hacen al departamento, y luego eventualmente se verifica si esos referidos se convierten en casos o no. Cuando ya eso pasa por un proceso de verificación por los trabajadores sociales y por el sistema, y determinamos que un referido se convierte en un caso, y es un caso oficialmente ya de maltrato, clasificado como que no hay duda razonable y fue un maltrato de menores, eso nos lleva a una tasa, utilizando esos números, de 10, aproximadamente 10 por cada 1000, 9.6, redondeándolo a 10 menores por cada 1000 que hay en Puerto Rico son maltratados anualmente, lo cual es una tasa, pues, definitivamente muy preocupante. Tan solo un solo niño que se maltrata es preocupante, una tasa de 10 por cada 1000, realmente es preocupante. De eso, la mayor proporción son varones, 55%, 45% de niñas. Y acá tenemos las distribuciones por edad. Uno ve que las distribuciones más grandes están entre 0 a 8 años. Entre 0 a 8 años, que, ¿verdad?, en la niñez temprana es muy importante trabajar esos temas. Cuando uno ve esas tasas por diferentes tipos de maltrato, uno puede ver que las tasas más altas las tiene la negligencia, casi con un 59%. Y luego, si distribuimos la negligencia, tenemos una subcategoría de negligencia emocional, casi 46% de esas son negligencia emocional. Y luego maltrato físico, o sea que estas tres que usted ve acá arriba son las tasas más altas y son las características de ese tipo de maltrato que más ocurren en Puerto Rico. Maltrato físico y la negligencia como tal, emocional y no emocional. Así que, al modo de uno mirar las comunidades y ver qué cosas uno tiene que tener en mente y qué cosas uno tiene que trabajar en esas sociedades, pues estas son las prevenciones principales que uno debe tener. Prevenir el maltrato físico, prevenir la negligencia y la negligencia emocional. Obviamente también tenemos cosas que son muy impactantes, como la negligencia educativa, el abuso sexual, la negligencia médica y la explotación. Sí existe explotación en Puerto Rico, se ha traído en otras ocasiones, ¿verdad? Es importante señalar eso. La distribución porcentual según el tipo de maltrato, ya pues hemos visto lo que vimos allí, pero ya nuevamente vemos la negligencia, como dijimos ya, que ocupa un buen porciento mayor. Pero interesantemente, en términos de abuso sexual, desafortunadamente, cualquier, ya sea niño o niña que se abusa sexualmente, es terriblemente malo por una sociedad, pero el 76% son niñas, en términos de las distribuciones por abuso sexual. Y la negligencia educativa, los niños tienen la peor parte en este caso. Y se acuerdan que vimos que los niños se quedaban atrás. Esto es parte también de esos ingredientes de esos niños que se quedan atrás. Son los niños los que están sufriendo de la mayor proporción de negligencia educativa. La distribución geográfica de esas tasas de maltrato, la mayor parte está en el área este, pero Vieques es el punto más oscuro, porque es donde mayores tasas de maltrato se informaron en el 2012-13. Pero fíjense que hay un patrón en este área sureste de Puerto Rico. En términos de los municipios, en términos de la estrategia, esas deben ser quizás uno de los puntos principales. Fíjense que son tasas, porque si es en cantidad, la cantidad mayor en el área metro, pues es porque viven más personas. Pero por tasas, cuando usted atribuye, según la población, esa área, es importantísimo hacer algo para prevenir todo Puerto Rico, pero en esa área principalmente. Preguntas hasta este punto. Esta es la última sesión de preguntas. Ya estamos terminando. Sobre esto del maltrato, les puedo dejar, si desean, el mapa, que asumo que les interesa mucho al público, tanto presente como en internet.
¿Tú las preguntas? Una pregunta, cuando se refiere a negligencia educativa, ¿a qué se refiere? Sí, se refiere a que los padres o encargados no están llevando a sus hijos a la escuela cuando se supone que los lleven, o inclusive no le están proveyendo lo necesario para que puedan ser efectivos en la escuela, ropa quizás, pero principalmente no lo están llevando a la escuela, no son proactivos con el niño, hasta el punto que puede ser maltrato, ¿verdad? De que pues, no tengo apoyo, pues no puedo estudiar. Esa es la negligencia educativa principalmente. Sí. ¿Tienen la distribución por tipo, por edad? Tipo de maltrato. Por edad. Ajá. Distribuido por edad. En el perfil está. En el perfil, en el documento que está en nuestra página de internet. Está ahí. Hay muchísimas segregaciones más ahí. Muchísimas más. Podemos ver está por tipo. De niñez temprana, ¿verdad? Sí. De 0 a 8, podemos ver cuáles son más frecuentes. Sí, está. Okay. Ahí hay muchísimas tablas, muchísimas distribuciones. Es un documento bien denso. Ahí vas a encontrar todo eso. ¿Nada más? Acá tenemos preguntas en internet. Sí, tengo una pregunta general que entiendo que es buena para este preciso momento, ya que la misma dice como sigue. ¿Se ha pensado crear algún tipo de grupo think tank, ¿verdad? Para analizar estos datos y a su vez promover y recomendar política pública de educación en Puerto Rico? Sí, ¿te refieres quizá a todos los datos o solamente maltrato? Todos los datos. Todos los datos. Sí. Bueno, obviamente hay diferentes grupos que pues, algunos van al área de niñez temprana, otros van al área de la educación pública, otros el resto de las privadas. Inclusive hay unos grupos que se han creado para prevención de maltrato de menores, explotación, hay otros grupos que se han creado para prevenir la explotación. Un solo grupo que lo una todo, pues el Instituto de Estadística, que le brinda información a todo el mundo y los trae a la mesa para que podamos discutirlo. Eso sería como que para mí lo más muy buena idea. Claro de que hecho. sí, claro que sí. ¿Algún otro comentario? No tengo más comentarios ni preguntas. Bueno, siendo así, muy buenas las preguntas. Les quiero, ¿verdad?, hacer énfasis en que en nuestro portal del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que se llama www.estadisticas.pr, como se supone que se diga, está estas informaciones que ustedes han visto en diferentes producciones o publicaciones. Usted va a encontrar el perfil del maltrato de menores, lo va a encontrar ahí, va a encontrar los anuarios estadísticos, va a encontrar diversos enlaces. De hecho, este es más o menos como usted va a ver la página, y tiene desde publicaciones, estadísticas, nuestras academias que ofrecemos cursos de capacitación en estadística, que van desde el aspecto técnico hasta liderazgo y trabajo en equipo. Porque como sabemos, lo que le estamos diciendo que es importante, nosotros lo promulgamos también. Tenemos en esta página nuestro email de preguntas@estadísticas.gobierno.pr, que ahora el email más corto es preguntas@estadísticas.pr, más corto y más rápido. Y usted puede enviarnos preguntas ahí. Tenemos, importante para cerrar, que las estadísticas son útiles para cualquier cosa, para todo, inclusive para saber de antemano cuál es la probabilidad de que usted pida un plato en particular en el restaurante. Si usted tiene datos estadísticos, hasta eso usted puede predecir. El mesero podría hacerse más eficiente. Esta es mi información, disculpe. Mi número telefónico, mi email, 787-993-3342 es mi teléfono directo, y mi email, orville.disdier@estadísticas.pr. Y le doy muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer para mí. Muchas gracias a Desiree y muchas gracias a Innovación. Muchas gracias, Orville, y a ustedes también. Gracias por acompañarnos en este seminario. Quiero recordarles que pueden ir a su pantalla a mano derecha en la sección de archivos. Ahí pueden encontrar la hoja de evaluación, la cual pueden completar y luego reenviárnosla al correo electrónico que verán en pantalla, evaluation@ocam.pr.gov. Nos vemos en una próxima. Gracias.